Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría referente al seminario de primeros auxilios APH y RCP, un conocimiento más para los técnicos auxiliares en la salud. Como observación previa, recordarles que estén pendientes siempre de los videos que estaremos subiendo constantemente al canal, en donde se relacionarán procedimientos que van a servir para su profundización en el campo de la salud o simplemente para no recordar ciertos temas. Empezamos con ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, pues como su nombre lo indica, son las primeras acciones que se realizan para auxiliar a una persona en situación de vulnerabilidad o emergencia. Estas situaciones se van a atender bajo 3 parámetros específicos. El primero es proteger, el segundo es avisar y el tercero es socorrer. En el de proteger necesitamos primero que todo observar los posibles peligros cercanos, como por ejemplo cualquier elemento que se pueda caer, posibles sustancias tóxicas, gases tóxicos y cosas por el estilo, y si hay la forma de poderlos evitarlos al máximo. Lo mismo dice en el segundo punto, debes aislar esos elementos posiblemente peligrosos. Si hay personas, hacer un círculo amplio y no dejar que se haga un círculo muy pequeño o que las personas se aglomeren muy cerca del usuario o del paciente, porque eso priva al paciente de la cantidad de oxígeno que pueda estar recibiendo, y si ya está en condición de vulnerabilidad necesita más oxígeno todavía. En otras palabras, cuando las personas se amontonan o se aglomeran alrededor de una persona herida o de una persona lesionada, eso no ayuda en nada, le quita oxígeno al paciente. ¿Listo? Luego identifica la condición del paciente, es decir, necesitas saber qué es lo que exactamente tiene el paciente, necesitas esa información, así que empieza a valorar a tu paciente de inmediato. Por último, pregunta a los testigos, ojalá los testigos fieles, los que hayan presenciado lo que sucedió, ¿qué pasó? Pregúntale a ellos porque necesitas ese dato, ya que en el segundo aspecto del manejo de los primeros auxilios dice avisar, y ese avisar es realizar una llamada de emergencia. Que esa llamada de emergencia o el número de emergencia como tal es algo que en cada región puede variar, así que ya corresponde a cada uno de nosotros conocer cuál es el número de emergencia al que debemos llamar según el territorio donde vivamos. Realizar rápidamente un informe de lo que sucedió a la persona que está detrás de la llamada. Entonces, cuando estoy haciendo la llamada, necesito informar rápidamente lo que sucedió. Rápidamente también le voy a informar la condición del paciente. Recuerde que ya lo había valorado en proteger, ya había valorado al paciente. En identificar la condición del paciente, ya lo había valorado. Entonces, rápidamente informo lo que sucedió, rápidamente informo la condición del paciente y rápidamente informo dónde está ubicado el paciente, porque necesitan llegar a algún punto específico. Lo mismo vamos a pasar entonces al área de socorrer. En socorrer, en situación de baja complejidad, necesitamos hacer unas maniobras de ayuda. Esas maniobras de ayuda son sumamente básicas, es algo muy sencillo y ahorita las vamos a ver. Luego tenemos en situación de media complejidad, vamos a tener unas maniobras de rescate. Esas maniobras de rescate pueden tener un poquito más de complejidad y son más enfocadas a personas que ya tengan unas habilidades o unos conocimientos en el campo de la salud. No están hechas para la población en general, cosa que sí podría pasar con los de baja complejidad. ¿Listo? En el caso ya de una situación de alta complejidad, se requiere la implementación de un protocolo conocido como el ABC del trauma. Ese protocolo debe seguirse al pie de la letra para socorrer a una persona en situación de vulnerabilidad y que sea una situación de alta complejidad. Pasamos a decir que todo esto en conjunto se le conoce como las acciones del primer respondiente. Primer respondiente porque es la persona que primero responde ante la situación de emergencia.
A eso se le conoce como primer respondiente. Pasamos a que hay diferentes tipos de situaciones. Entonces, como decíamos, hay unas de baja, otras de media y otras de alta complejidad. Las de baja complejidad van a ser situaciones en donde, por ejemplo, una simple fractura que podemos inmovilizar fácilmente. Hablo de fracturas simples, fracturas muy sencillas, fracturas posiblemente cerradas o incluso abiertas o expuestas, pero que por su digámoslo así, por su manera de presentarse, se puede llegar a inmovilizar fácilmente y por ende no lastimar o no dañar más tejido, ¿vale? Luego tenemos una nasorragia, que también, sin una simple torunda de algodón, ayudamos a la coagulación, no se necesita mayor cosa. En el caso, por ejemplo, de una persona que haya padecido de algún desmayo o una baja de la presión sanguínea y demás, levantar los pies, darle un poco de aire, un poquito de agua, ese tipo de acciones suelen ser muy eficientes para ese tipo de personas. Esto es baja complejidad. Luego tenemos una persona que probablemente le haya dado, por ejemplo, un bajón de glucosa, es decir, se le disminuyó la glucosa en sangre, está hipoglicémica, y por ende esta persona lo que se le puede dar ciertamente vendría siendo un vaso de agua con azúcar. ¿Por qué? Porque tiene bajita la glucosa, necesitamos subírsela. Luego tenemos una persona, por ejemplo, en estado convulsivo, que lo único que necesitamos hacer es voltear a la persona y ponerla de uno de sus laterales, de uno de sus lados, para que la saliva que está produciendo no le vaya a provocar una broncoaspiración, y aislar todos los elementos de alrededor que lo puedan llegar a lastimar. ¿Listo? Eso es muy importante. Esto pasa mucho con los niños, que vienen siendo objetos que se introducen en ciertos espacios, ciertas cavidades como los oídos, la nariz, y los niños o las niñas terminan con esos objetos incrustados o atorados, o que sencillamente no salen con facilidad. Esto es algo que se puede solucionar con unas simples pinzas o muchas veces haciendo una fuerza de más a la hora de tratar de expulsar el elemento. En caso tal de que no se pudiese por esos medios, evidentemente siempre está el servicio de urgencias, que es una excelente alternativa, ya que tienen no solamente personas capacitadas en el campo, sino que también tienen los equipos para ese tipo de procesos. Una quemadura, que lo ideal es mantenerla lo más húmeda posible, es decir, tratar de humectarla lo que más se pueda, lo que más sea viable en el momento, y obviamente con líquido limpio, ojalá agua limpia, listo, y si es posible agua, solución salina, mucho mejor, listo. Luego tenemos hemorragias, y por lo menos esta hemorragia, como ves allí, es una hemorragia muy básica, es una hemorragia muy leve. A este tipo de hemorragia se le conoce como hemorragia venosa, que es como chorreadita, es de a poquitos, es gotica por gotica, hemorragia venosa, y se maneja simplemente colocando un elemento sobre la hemorragia, una compresa, una gasa, lo que tengas, lo pones y sostienes. Ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo pones y sostienes, nunca lo retiras, eso sí, más adelante te explico eso. En el caso ya de media complejidad, por ejemplo, también una hemorragia, pero esta hemorragia ya se nota como si es un poco más fuerte, es un poco más profusa, es un poco más intensa y probablemente hasta pulsátil, es decir, se ve como si saliera por pulsos, por impulsos, ya, como ves allí en la imagen. Ese tipo de hemorragia es hemorragia arterial. La anterior era venosa, esta es arterial. Y esta podría llegar a ser mucho más peligrosa, por eso está en media complejidad, porque la persona se puede desangrar más rápido. ¿Listo? Método para solucionarlo, aparte de las compresas. Si la compresa no es lo suficiente para solucionarlo, siempre vamos a tener a nuestro amigo fiel el torniquete. Luego tenemos, por ejemplo, una quemadura mucho más amplia, una quemadura de una zona bastante considerable del cuerpo,
que se maneja colocando una tela sobre, o idealmente compresas sobre la herida, listo, sobre la quemadura. Recuerda que una quemadura es una herida abierta, por tanto colocar compresas limpias en la herida básicamente sirve para proteger la herida de la presencia de los microorganismos del ambiente. Pero luego de poner la venda no se deja así nomás, también hay que mojarla, pero mojarla profusamente para que el mismo cuerpo no se vea en la necesidad de desestabilizarse produciendo líquidos que lleguen a la zona de la quemadura. ¿Listo? Luego tenemos, por ejemplo, un atragantamiento en donde la maniobra de Heimlich nos puede ayudar a solucionar el asunto. Una maniobra bastante eficiente, muy capaz de solucionar la gran mayoría de las situaciones y solamente es cuestión de técnica. ¿Listo? En la práctica presencial vamos a ver esa práctica. ¿Listo? Luego tenemos una persona que probablemente está hiperventilando, no crisis asmática, no. Esto es una hiperventilación y lo que se necesita es poner a la persona a respirar dentro de una bolsa para que haga reinhalación de oxígeno, ya que la hiperventilación lo que no permite es justamente eso. La hiperventilación provoca que la persona respira a tal velocidad que no permite o no alcanza a dejar que el oxígeno ingrese a los pulmones, y entonces al poner a la persona a respirar en una bolsa, prácticamente la estamos forzando a que el oxígeno tenga que entrar sí o sí hasta los pulmones, y luego de allí ya la sangre lo distribuye y demás. Pero la importancia de la bolsa radica en eso, en ayudar a que la persona retenga oxígeno a nivel pulmonar. Luego tenemos, por ejemplo, fracturas que sí sean un poco más delicadas, un poco más graves, pues obviamente allí sí entonces vamos a necesitar un método de inmovilización mucho más preciso, como no era el caso de las de baja complejidad. Luego tenemos pacientes con otorragia. La otorragia generalmente puede llegar a significar o un daño en el oído medio o en el oído interno, o muchas veces, peor aún, trauma cráneoencefálico. Aparte de eso, también podríamos tener de media complejidad posibles pacientes con shock anafiláctico o una alergia severa. ¿Listo? También tendríamos este caso, ¿sí?, que sería básicamente lo mismo, intoxicaciones y shock anafilácticos. ¿Listo? En el caso de alta complejidad tenemos a los pacientes con trauma craneoencefálico, los pacientes con empalamientos, que hay que inmovilizar ese objeto que está causando el empalamiento, los pacientes con efecto latigazo, que básicamente es cuando la cabeza se va hacia adelante y hacia atrás, provocando que las cervicales, las vértebras del cuello, se fracturen, y esa fractura daña la médula espinal, provocando de ahí para abajo una descomunicación total entre el cerebro o el sistema nervioso y nuestro cuerpo. Y probablemente también las amputaciones, que básicamente tendremos que hacer un muy buen muñón con gasas y vendas. ¿Listo? Son los de alta complejidad, ¿vale? Son un poquito más difíciles, requieren de mayor conocimiento, mayor habilidad y probablemente mayor experiencia. Luego tenemos que, para poder tú desempeñarte en este seminario, necesitas unos conocimientos específicos para maniobras de rescate. Esos conocimientos específicos empiezan con las técnicas del VES o el MES. Se usa para verificar que el paciente respire normalmente y que no tenga uno base. Para empezar, uno base significa obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, y las técnicas del VES o el MES significan ver o mirar, que básicamente son lo mismo, son simplemente sinónimos. No es que sean dos técnicas diferentes, son la misma, solamente que en cierta parte la escriben con B y en otras partes la escriben con M. Entonces, ver o mirar. ¿Listo? La E significa escuchar y la S sentir. Entonces la técnica del VES o el MES significa ver, escuchar o sentir,
Y ver, escuchar o sentir ¿qué? Esto, ¿sí? Ver o mirar el movimiento del tórax del paciente y asegurarnos que respira. Recuerden que para eso está la técnica, miren arriba en la definición, se usa para verificar que el paciente respire, ¿sí? Entonces, al ponernos en esta posición, ¿vale? Lo que estamos haciendo es verificar que el tórax del paciente se mueva, ¿vale? Eso es en ver o mirar. Y en caso de que no se mueva el tórax, entonces vamos a escuchar, porque tenemos el oído puesto cerca de las vías respiratorias del paciente. Y en caso de que no escuchemos, entonces vamos a sentir la respiración del paciente sobre nuestra mejilla. Si ninguna de esas sucede, significa que probablemente el paciente lo que tiene es un paro respiratorio. ¿Listo? Luego tenemos, por ejemplo, otro conocimiento que sería la maniobra de Heimlich. Cuando ya un paciente tiene el famoso OASE, es decir, una obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, en otras palabras, un atragantamiento, la solución es hacer una maniobra de Heimlich que nos solucione la situación. Y consiste en hacer presión de forma ascendente y hacia atrás también sobre la región del diafragma, que luego va a provocar una salida de aire súbita desde los pulmones, haciendo que lo que esté atragantando al paciente en las vías respiratorias salga expulsado a fuerza. También existe para el caso de los neonatos o los niños o los recién nacidos, pero la maniobra no se realiza de la misma forma como en un adulto, sino que se realiza poniendo al niño sobre la rodilla, y la rodilla vendría siendo la que impacta sobre el diafragma mientras le damos unas pocas palmaditas en la espalda. ¿Listo? Luego tenemos la medición del PIRL. El PIRL significa pupila isocórica reactiva a la luz. Eso es el PIRL. En otras palabras, es cuando tenemos una pupila y le colocamos una luz. ¿Listo? Voy a ponerles los ejemplos que siempre se van a encontrar. Si tienes la pupila, ¿vale? Abres los ojos del paciente y le vas a poner una linterna. Al ponerle la luz, lo que debería suceder es que la pupila se haga pequeña. Esto es bueno, no hay daño neurológico. Esto es bueno, muy bueno. Si la pupila se hace pequeña, es bueno. Luego tenemos otra posibilidad, y es que al ponerle la luz, lo que sucede es que no se mueve. Esto no es bueno. Esto significa que sí hay daño neurológico. Luego tenemos una cuarta o una tercera opción, que es que al ponerle la luz, la pupila, en lugar de hacerse pequeña, se hace grande. Esto también es malo, muy malo. Está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer. Entonces es muy malo, ¿vale? Luego tenemos el signo de mapache, que es aprender a identificar. Cuando a un paciente se le ven los ojos de esta manera, de esta manera, de esta manera o de esta, eso significa trauma craneoencefálico, es decir, que tiene un trauma a nivel cerebral. ¿Listo? Siempre este signo se le llama signo de mapache. Luego tenemos un signo parecido, que es el signo de Battle, pero este signo de Battle, que también significa trauma craneoencefálico, se da esa coloración detrás de los oídos. ¿Listo? Miren, nuevamente esta y esta. Bueno, me salió repetida. Escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala que nos permite a nosotros medir, según las respuestas del paciente, nos permite a nosotros medir el nivel de daño en el cerebro o daño neurológico. ¿Listo? Simplemente lo que tenemos que hacer es ir haciendo una serie de pasos para ver cuál es el tipo de respuesta que recibimos del paciente y asimismo darle una calificación. Si por ejemplo el paciente, al sentir tu presencia, abre espontáneamente los ojos sin necesidad de que tú le hables, eso tiene puntuación de 4.
pero digamos, no pasa eso, sino que él abre los ojos, es apenas tú le hablas, entonces ya es una puntuación de 3. Cuando abre los ojos, apenas se le estimula con un dolor, porque usted le habló, no abrió los ojos, él sintió que usted llegó, no abrió los ojos, tuviste que llegar y básicamente tocarlo, hacerle un pequeño pellizco, y entonces el paciente ahí sí reacciona, entonces calificación de 2. En el caso de que no haya ningún tipo de respuesta, entonces calificación de 1. Se hace lo mismo con la respuesta verbal y con la respuesta motora, y lo que obtienes a la larga son tres notas o 3 calificaciones que cuando las sumas en conjunto luego las comparas con los resultados que se encuentran allí abajo. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, que si el resultado es de 14 a 15, la alteración neurológica es leve. Que si el resultado te da entre 9 y 13, entonces es moderada la alteración neurológica. Y si por alguna razón, que ojalá no pase, el resultado te da de 3 a 8, significa que el daño neurológico es grave. ¿Listo? Luego tenemos el síndrome de latigazo, que como les digo generalmente se presenta en accidentes de tránsito. Es muy común, es muy común en accidentes de tránsito. Por supuesto es posible que se presente en otras situaciones, pero esa es la más común. El síndrome de latigazo se presenta principalmente en accidentes de tránsito y básicamente es esto, es ese movimiento brusco hacia adelante y hacia atrás que provoca una fractura cervical que, vuelvo y digo, puede dañar la médula y de ahí en adelante dejar al paciente cuadrapléjico de allí para abajo, sin mencionar el hecho de que si los daños en la médula son suficientemente grandes, básicamente los nervios que incluso llegan hacia el corazón y otros órganos importantes tampoco recibirían o estarían comunicándose con el cerebro y básicamente dejarían de funcionar. ¿Listo? Luego tenemos glicemias o hiperglicemias. Bueno, aquí les voy a explicar algo. Esto es un vaso sanguíneo, las I son insulina y la G es glucosa. ¿Listo? Normalmente así debería verse nuestro torrente sanguíneo, con insulina y glucosa en proporciones equilibradas, ¿sí? No voy a decir que iguales, voy a decir equilibradas, que permitan obviamente que cuando haya glucosa la insulina, digámoslo así, abra las puertas de la célula, y cuando esa célula ya haya abierto las puertas, obviamente la glucosa entra en la célula. Así es como debería suceder normalmente. ¿Listo? De esa forma debería suceder. Pero ¿qué pasa? Existe una condición que se llama hiperglicemia o hiperglucemia, que son lo mismo. ¿Listo? Son la misma cosa. ¿Y eso cómo se ve? Así. Hay una desproporción, es completamente desproporcionada la cantidad de glucosa, por eso se dice hiperglicemia, ¿sí? Porque hay muchísima glucosa en sangre y la cantidad de insulina es insuficiente para tratar de hacer metabolizar toda esa cantidad de glucosa. ¿Listo? A esto obviamente las células aprovechan lo que alcanzan a aprovechar, pero el resto realmente se vuelve patológico y allí es donde aparecen los síntomas. Polidipsia, que es una sed exagerada, es una sed que las personas dicen que tienen los labios resecos, que la garganta reseca, que se les ven los labios desquebrajados, mucha sed. ¿Listo? Mucha sed. Tener visión borrosa también, la piel seca, debilidad o cansancio, poliuria, que vendría siendo un incremento de la necesidad de ir al baño a hacer micción o orinar, pero poco profunda, es decir, de chorritos chiquiticos. Luego tendríamos la nocturia, que vendría siendo lo mismo, pero en la noche. ¿Listo? Luego tendremos la hipoglicemia, que vendría siendo todo lo contrario de la hiper. Esto era la hiper, mucha glucosa. Esto es la hipo, muy poquita glucosa. ¿Listo? Hipoglicemia. Y en este caso, bueno, pues las células intentan aprovechar lo que pueden, pero en realidad siempre van a aparecer, debido a que hay muy poca glucosa, van a aparecer muchos problemas o muchos síntomas como taquicardia,
visión borrosa, el paciente se vuelve algo agresivo, tiene debilidad o cansancio, da mucha hambre, se pone nervioso, le da dolor de cabeza, cefalea, empieza a temblar y aparece la hiperhidrosis, una sudoración excesiva. ¿Listo? Las hemorragias son un vaso sanguíneo o cualquier tejido con vasos sanguíneos que sufrieron un daño, una ruptura, y esa ruptura provoca una hemorragia, una salida de líquido, ¿sí? Una extravasación. ¿Listo? Se sale la sangre que está en el vaso sanguíneo, sale al exterior. Ahora, aquí lo importante es que les voy a mencionar, hay un tipo de células que todo el tiempo andan en nuestro torrente sanguíneo, que yo les suelo llamar la vieja chismosa del barrio, que se llaman plaquetas en realidad. Esas plaquetas son muy importantes porque ellas son las primeras que viajan hacia el lugar de una herida o hasta de otras situaciones, como por ejemplo una infección. Ellas son las primeras que viajan, y cuando ya están organizadas en ese punto, lo que hacen es que llaman, ¿sí? Le mandan el mensajito químico, por supuesto, a otros compuestos sanguíneos que se llaman PT y PTT. PT y PTT básicamente significan tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina, que no son más que unos tiempos de coagulación. Y esos tiempos de coagulación, ojo con esto, luego las plaquetas se van del lugar y ellos se quedan allí, ¿sí? Los tiempos de protrombina para solucionar la hemorragia. ¿Cómo lo hacen? Se empiezan a tirar unos lazos entre ellas, pero un montón de estos lacitos. Y después de un rato son tantos los lacitos que se tiraron que eso forma el famoso coágulo, evitando así las hemorragias, y por supuesto este vendría siendo el desarrollo de una coagulación. Así funciona la coagulación. Por ende, por favor, si tú pones alguna compresa o algún elemento para detener la hemorragia, como vendría siendo aquí en la imagen, una compresa de algodón, ¿sí? Si estás colocando algo allí, no lo retires, porque al retirarlo lo que estás haciendo es que te estás llevando esos tiempos de protrombina, esas fibrinas, todos esos tiempos de coagulación te los estás llevando. Entonces básicamente la herida volvió a quedar desde cero, volvió a quedar abierta. Entonces nunca retires. ¿Qué tienes que hacer? Así como lo tienes allí, que ya se llenó de sangre, listo, pones otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y sostienes. Nunca retires el primero, listo, nunca. Luego de que ya entiendas eso, entonces vamos a pasar a un tema que es el tema de los signos vitales. Aquí vamos a hablar de signos vitales básicos, no me voy a poner a hablarles de signos vitales ni avanzados, ni a la interpretación, ni mucho menos tampoco a la medición. Solamente vamos a hablar de los valores normales y para de contar, eso es todo, ¿listo? Entonces, en cuanto a frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y el dolor, que el dolor también es un signo vital, entonces tenemos en frecuencia respiratoria que máximo debe estar en 18 respiraciones por minuto. Más de allí se llama taquipnea. En el caso de que sea mínimo debe estar en 12 respiraciones por minuto, pero si hay menos de eso se llama bradipnea. En el caso de la frecuencia cardíaca, máximo son 80 latidos por minuto, máximo son 80 latidos por minuto. Si hay más de eso es taquicardia. Mínimo son 60 latidos, menos de eso es bradicardia. La tensión arterial, máximo son 115 milímetros de mercurio en la tensión arterial media, más de allí se llama hipertensión arterial. Mínimo son 65.5 milímetros de mercurio en la tensión arterial media, menos de eso es hipotensión. En el caso de la temperatura corporal vendría siendo máximo 37.5 grados centígrados, más de eso es hipertermia. Y en el caso de lo mínimo que podría llegar la temperatura sería mínimo 35.5 grados centígrados, menos de eso vendría siendo hipotermia.
Ahora, en el caso de las manifestaciones de dolor, pues dependiendo digamos, de las manifestaciones físicas o las gesticulaciones del usuario, podríamos básicamente determinar lo que vendría siendo la escala del dolor. Lo que vendría siendo más cercano al 0 sería muy poco dolor, más cercano al 10 vendría siendo un dolor bastante agobiante, bastante agudo, y lo que esté cerca al 5 vendría siendo más bien moderado. Anomalías, esto de acá eran signos vitales, los valores normales. Ahora vamos a ver anomalías correlativas entre los signos vitales, ¿sí? Esas anomalías empiezan así. La frecuencia respiratoria, su importancia radica en captar oxígeno para entregárselo a la sangre. Esa es la importancia de la frecuencia respiratoria. Luego hablamos de otra situación, y es que si se disminuye la frecuencia respiratoria, la sangre y los órganos no reciben suficiente oxígeno. Si se aumenta, el cuerpo empieza a retener dióxido de carbono, lo cual es tóxico. ¿Listo? Luego tenemos la frecuencia cardíaca. Su importancia radica en generar fuerza en la circulación, lo cual, digámoslo así, genera la famosa tensión arterial. Ahora, que si se disminuye la frecuencia cardíaca, los órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes. Si por alguna razón se aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial se incrementa mucho, provocando posibles infartos y paros cardíacos. ¿Listo? Luego tenemos tensión arterial, que su importancia radica en llevar oxígeno para entregárselo a los órganos, pero si se disminuye, los órganos no reciben suficiente oxígeno ni nutrientes, y al mismo tiempo, si se aumenta, si está por encima de lo que debe, el paciente podría llegar a sufrir algún tipo de infarto o paro. En el caso de la temperatura corporal, su importancia radica en mantenerse en un nivel adecuado para que el paciente no se vaya a descompensar. Si se llega a disminuir la temperatura, podría provocar hipotermia y haría fallar algunos órganos. Pero si se aumenta la temperatura corporal, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca pueden llegar a provocar infarto o paro, debido a que se incrementa la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En el caso de las manifestaciones de dolor, cuando un paciente manifieste dolor, sospecha de algún daño adicional. No por nada se está quejando. Probablemente de pronto no se quejaba por algo importante, pero ¿qué tal y de pronto fuera una hemorragia interna o una fractura que no fuera visible a simple vista? Sobre todo si el dolor manifestado es en un lugar sin daño aparente, como les digo. La mayoría de las veces los daños más graves no son tan evidentes, como el caso de los traumas craneoencefálicos. ¿Listo? Luego vamos a hablar del ABC del trauma, el ABC inicial del trauma, por decirlo así, el cual dice que es el protocolo que se utiliza paso a paso para ayudar a un paciente en situación de emergencia, teniendo en cuenta parámetros específicos de asistencia. Y es que, como pueden ver, la letra A significa vías aéreas, ¿sí? O las vías, ahí dice aires, no, vías aéreas, ¿listo? En la B es ventilación, en la C es circulación, en la D déficit neurológico, en la E exposición de heridas. ¿Listo? Ahora vamos uno por uno. En el caso de vías aéreas, revise que las vías respiratorias del paciente estén despejadas. Eso es lo importante, que estén despejadas esas vías aéreas del paciente. ¿Para qué? Para que pueda respirar tranquilamente. Luego, en caso de que no estén despejadas, es decir, que tenga una oase, una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, realice el despeje de esas vías. ¿Listo? En el caso de ventilación, revisar que el paciente respire, ¿sí?, usando las técnicas del VES o del MES, ¿sí?, ver o mirar, escuchar y sentir. ¿Listo? En el caso de que sí respire, no es necesario. Si el paciente está respirando, no es necesario realizar ventilaciones de rescate. ¿Listo? En el caso de que no respire, entonces, si el paciente no está respirando, sí es necesario realizar 2 ventilaciones de rescate. ¿Listo? 2. Ahora vamos a ver eso mejor en RCP.
Circulación. En el caso de la circulación, revisa de que el paciente tenga pulso, ya sea radial, braquial o carotidio, pero que tenga pulso. En caso de que sí tenga pulso, no es necesario realizar compresiones torácicas. En caso de que no tenga pulso, entonces sí hay que hacer compresiones torácicas. ¿Y cuántas se hacen? 30. En D vamos a valorar el déficit neurológico. Aquí es donde vamos a utilizar el PIRL. Vamos a hacer la medición del déficit neurológico gracias al PIRL 1. Y 2, vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow. Adicional a eso, recordar todo esto de los datos del PIRL y el Glasgow, porque después tienes que informárselo al paramédico que llegue a la situación de emergencia a través de la llamada que hiciste. ¿Listo? En la E dice que exposición de heridas. Esto se hace principalmente ya cuando el paciente está en la ambulancia, no por fuera de ella. Nunca lo hagan por fuera de la ambulancia, solo dentro de la ambulancia o en ambiente clínico. ¿Por qué? Porque esto va a afectar la intimidad de la persona y eso es algo muy delicado a nivel legal. Entonces, en la E dice exposición, el primer punto, realizar cortes a lo largo de la ropa del paciente para descubrir heridas. Eso es la típica escena que ves en las películas, que cortan la ropa del paciente, utilizan una tijera, corta todo y cortan toda la ropa del paciente para tratar de encontrar si hay posibles heridas en alguna parte del cuerpo y que no las podían ver a simple vista. Luego dice, busca posibles fracturas que no eran visibles cuando estaban las prendas. Y luego busca posibles hemorragias internas del paciente, como por ejemplo un síndrome compartimental, que básicamente un síndrome compartimental es una hemorragia interna que no logra encontrar alguna forma de salir y entonces empieza a apretar y apretar y apretar y apretar y puede llegar a causar algún tipo de, probablemente incluso hasta amputaciones. ¿Listo? En el ABC del trauma, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Siempre va a haber un equipo de personas que deben estar atendiendo. Idealmente, por supuesto, si son personas sin conocimiento, al menos una persona, y tú que eres del área de la salud, debes empezar a coordinar, porque sí, normalmente siempre va a haber una persona que manda, una persona que da órdenes, una persona que es la que dirige. Los demás solamente cumplen las órdenes, no pueden opinar, no pueden participar de decisiones, solamente cumplen órdenes. El uno se encarga de la vía aérea, el otro se encarga de la ventilación, el otro se encarga de la circulación y así sucesivamente. La persona que dirige tiene que delegarle funciones a cada uno de los miembros del equipo de rescate. ¿Y quién es el que dirige? Siempre es la persona que está a la cabeza del paciente. Siempre. Nunca es otra persona. Nunca. Siempre el que está a la cabeza del paciente es el que dirige al equipo. ¿Listo? Y eso es igual en todas las situaciones, en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Siempre va a ser igual. La técnica de RCP consiste en lo siguiente. Cuando el paciente no respire, es decir, cuando estamos en ventilación, el paciente no respira, ¿vale? Allí nos vamos a ver en la necesidad de, primero, hacer un pequeño movimiento para despejar las vías aéreas del paciente y luego realizar 2 ventilaciones de rescate, ¿sí? 2 ventilaciones de rescate. Aquí se ve con respiraciones boca a boca, pero si tienes un equipo VVM, la bomba de ventilación mecánica, ¿vale? Es decir, lo que le llaman normalmente la gente esa pera, ¿sí? La pera con la que se hacen respiraciones. Bueno, se pueden hacer 2 ventilaciones con ese VVM, así se llama, VVM, bomba de ventilación mecánica. En la C, recuerde que es circulación y si por alguna razón el paciente no tenía pulso, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en posición y vamos a realizar 30 compresiones torácicas. ¿Listo? Esto se los explico mejor de forma presencial, pero este es el funcionamiento de una técnica de RCP básica.
¿Listo? Así funciona. 2 ventilaciones, 30 compresiones. Por supuesto, cuando ya hayas terminado, ¿vale? Tienes que volver a verificar los signos vitales del paciente. Tienes que verificar la respiración y tienes que verificar el pulso. Si el paciente no respira y no tiene pulso, vuelves y repites 2 ventilaciones, 30 compresiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está respirando ni está teniendo pulso. Pero si por alguna razón notas que el paciente ya respira, entonces no ventilas. ¿Para qué? El paciente ya está respirando. Y al revés lo mismo. Si el paciente tiene pulso, entonces ya no haces compresiones. ¿Por qué? ¿Para qué? Si el paciente ya está teniendo pulso, entonces no haces las compresiones. Puede suceder que tengas que hacer compresiones pero no ventilaciones, y al viceversa. Puede suceder que tengas que hacer ventilaciones pero no compresiones. ¿Listo? Situaciones de emergencia van a haber muchísimas, desde situaciones como de desastres naturales como terremotos, accidentes de tránsito, maremotos, incluso atentados terroristas. Todas estas situaciones dejan un rastro de muchísimos pacientes y muchísimos heridos. Nosotros tenemos que aprender a maniobrar en medio del desastre. Y esas maniobras que nosotros tenemos que aprender son aprender a llevar a un paciente en hombros, aprender a hacer arrastre, aprender a llevar a un paciente con otro compañero, y siempre también existe la posibilidad de hacer un traslado en bloque, que son varias personas, y si no, un traslado en tabla también. ¿Listo? Todo eso tenemos que aprenderlo. Listo, muchachos, está la teoría del seminario de primeros auxilios APH y RCP. Espero que les guste, espero que la aprovechen. Recuerden que tenemos clases personalizadas para auxiliares en el campo de la salud. Sin moverte de casa, pueden vernos por videoconferencia en vivo a través de tu celular, tablet o computador. Incluye certificación y están todos los temas allí enlistados. Algunos otros también adaptados a tu necesidad. Número de contacto en la pantalla. Nada. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.